Bueno, el título de mi conferencia es Arqueología de los sentimientos en la escuela, que se corresponde con el título de un libro que he publicado en Buenos Aires hace unos cuantos años. A mí el título del libro y la idea de escribirlo me surgió porque me di cuenta que la escuela, tanto para profesores como para alumnos, ha sido, y yo creo que sigue siendo, el reino exclusivo de lo cognitivo. Es decir, que a los profesores, para ser profesores, lo que se les pregunta es ¿tú qué sabes? ¿O cuánto sabes? Y sin embargo se les pregunta pocas veces tú qué sientes o cómo eres respecto a tu tarea, a ti mismo, a la relación con los alumnos, a los procesos de aprendizaje. Recuerdo que hace unos años a un grupo de alumnos de la facultad les pregunté escribirme en una hoja el nombre de un profesor o una profesora que os haya marcado en la vida. Pusieron el nombre, unos de la etapa infantil, otros de la etapa de secundaria, otros universitarios, y cuando ya habían escrito el nombre, yo les dije, ahora debajito del nombre, escribir por qué os ha marcado, cuál es la forma y cuál es la característica de ese profesor que ha sido tan decisivo. Y me llamó mucho la atención que cuando lo pusieron en común, todas las referencias de por qué ese profesor les había marcado estaban en la órbita de lo emocional. Me quería, se preocupaba por mí, me animaba, me ayudaba, yo era importante para él, todas. Y yo me preguntaba cuando hice aquella experiencia, y después en la formación y en la selección de profesores, ¿por qué esto no es lo más importante o es una cosa importante? Y es lo reino de lo cognitivo, la escuela es el reino de lo cognitivo también para los alumnos. ¿Por qué? Cuando se les pregunta si han tenido éxito en la escuela, es si han aprobado las asignaturas, es decir, si han adquirido los conocimientos. Y yo creo que aquí hay un problema importante. ¿Por qué? Porque los conocimientos, de manera aislada, sin valores, se convierten algunas veces en un peligro, ¿no? Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, sus conocimientos eran extraordinarios. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. Pero sus víctimas no se alegraron mucho de que supieran tanto, más bien lo lamentaron. Y yo digo que si el conocimiento que se desarrolla en las escuelas, en los institutos, en las universidades, sirviera para cómo explotar, dominar y engañar mejor al prójimo, más lo valdría no tenerlos, porque entonces haríamos más sofisticada la ley de la selva. Cuando no se trabajaba el conocimiento, el más fuerte físicamente dominaba al más débil, pero ahora el que tiene conocimientos explota y domina al que no los tiene. Entonces en la conferencia yo quería también transmitir a los docentes otra cuestión que es muy importante relacionada con la siguiente cuestión. No se trata solamente de cómo educar en las emociones, en los afectos a los alumnos, sino de qué pasa con el profesorado. Porque si nosotros no somos personas equilibradas y no estamos formados en las emociones, no podemos hacerlo con otros. Es como si nos pidiera que hiciéramos nieve frita. Bueno, pues no sale. Podríamos emplear toneladas de nieve, pero no hay nieve frita. Porque las personas educan como son, no como les piden o les dicen que sean a los alumnos. Yo les citaba a Emerson, dice, el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Por eso no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Y me preocupaba también que hubiese propuestas concretas de cómo se promueve el desarrollo emocional en las personas, trabajando el autoconcepto, superando el fracaso, aprendiendo a reconocer las emociones, a expresar las emociones. Hace unos años hice un taller con unos psicoterapeutas alemanes que se denominaba la terapia por el grito.
Y yo caí en esa experiencia por casualidad en un workshop de Carl Rogers y me llamó mucho la atención y después lo seguí haciendo porque no había que decir nunca lo que yo pienso, solo se podía decir lo que yo siento. Lo que yo siento era como un taller de emociones. Se trabajan 5 emociones, 3 negativas y 2 positivas, dolor, miedo y rabia entre las negativas, amor y placer entre las positivas, y ese taller pues consistía en cómo sentir esas emociones en profundidad y cómo compartir esas emociones con los otros. Pero yo cuando miro a la escuela veo que no hay un proyecto compartido para la formación de las emociones. Cuando se desarrolla el currículum de la escuela, se desarrolla un currículum de asignaturas para adquirir aprendizajes relacionados casi de manera exclusiva con el aspecto conceptual, pero poco con el aspecto emocional. Y lo mismo digo en el aula. Y está muy claro, y eso lo decía al principio, que no solamente es que sea importante para la felicidad y para el desarrollo de la persona respecto a sí mismo, respecto a los otros, el que esto se tenga en cuenta, es que es bueno también para el aprendizaje. Cuando el constructivismo dice que hace falta para que haya aprendizajes relevantes y significativos, y dice, primero, que haya una lógica interna del conocimiento que se va a aprender, que haya una lógica externa que, de manera que case lo que se va a enseñar con lo que ya sabe. Pero dice una cosa fundamental, que haya una disposición emocional para aprender. Y por eso yo les decía que los alumnos solo aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y citaba a un pedagogo francés, Alain, que decía, pero ¿cómo le voy a enseñar yo a este niño si no me quiere, ¿no? Y es verdad que el verbo aprender, como el verbo amar, no se pueden conjugar en imperativo. Yo puedo llevar un caballo a la fuente, le puedo por la fuerza meter la cabeza en el agua, le puedo apalear para que si no quiere beber, no bebe. Y por eso la tarea de los profesores es tan compleja, que es despertar el deseo de saber, despertar el deseo de aprender. Y un segundo asunto, hacer que ese conocimiento nos haga mejores personas. Yo digo, no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Y en tercer lugar, todo ese desarrollo emocional que tiene que ver con que el individuo se sienta bien con sí mismo, sepa solucionar sus conflictos, sepa afrontar los fracasos, sepa relacionarse con las personas, es también un elemento fundamental para que tengamos una sociedad mejor, que en definitiva es lo que pretende la educación, a través de la mejora de los ciudadanos, hacer mejor las sociedades. Y por eso Herbert Wells dice, la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y yo digo que educar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros.